Uno de los sueños de toda persona es llegar a ser feliz. Es más, ese sueño y ese anhelo y ese deseo lo tenemos aún desde niños. Cuando nos contaban los cuentos de hadas, siempre todo cuento terminaba y se casaron y eran felices. Es decir, cuando esa princesa conseguía al príncipe azul de sus sueños y entonces en ese beso gramatical, ¿sabes qué es un beso gramatical? Cuando el sujeto besa a la sujeta con sujeta. Ok, pero en ese momento todo el mundo decía, ¡ay, tan bonito, ¡ay, tan lindo! ¡Qué historia tan feliz! El asunto es que la sociedad ha planteado que la felicidad se consigue a través de alcanzar cosas. Que el día que tú tengas dinero, ese día serás feliz. Que el día que tengas trabajo, ese día serás feliz. Que el día que tengas la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, ese día alcanzarás la felicidad. Y parecería que aunque tú alcances todas esas cosas, nunca serás feliz. Un humorista, Jim Carrey, decía que quisiera que todo el mundo tuviera dinero y fama para que se dieran cuenta que eso no da felicidad. O sea, las personas que han alcanzado el éxito social, todos los logros, tampoco son felices. Esto hace que muchas personas opten por el ascetismo. ¿Qué significa eso? Una cultura donde se renuncia a todos los placeres materiales con el fin de alcanzar los hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es más, en la época del apóstol Pablo estaban los estoicos y ellos creían que había que eliminar todas las emociones y todo el interés material. Ellos enseñaban que la felicidad consistía en eliminar todos los deseos. Su frase más conocida es: si quieres hacer feliz a un hombre, no aumente sus posesiones, sino reducid sus deseos. Sócrates, que fue uno de los pilares de esta enseñanza o de este movimiento, decía: el que se contenta con menos es el verdaderamente rico. Entonces, para él, rico no era el que tenía muchas cosas, sino el que necesitaba menos. Su pensamiento lo llevaba también a renunciar a las emociones. Y ellos decían: mira, empieza con un pocillo, déjalo caer y que se parte, y que no te importe. Y lo mismo será si te daña tu auto, si pierdes tu casa, es más, si pierdes la vida, si se enferma un ser querido, entonces haz como si no te importara nada. ¿Por qué? Porque no le des lugar a las emociones, porque ellas son las que amargan el corazón. Entonces, en esta cultura era renunciar a todos los deseos y a todas las emociones. Sin embargo, eso tampoco trae felicidad. Entonces la pregunta es: ¿qué la trae? ¿Es posible ser feliz? Déjeme decirte que el libro que estamos estudiando por estos días es Filipenses y ha sido una carta maravillosa. Y aquí encontramos un versículo que nos dice el secreto de la verdadera felicidad. Y lo está enseñando el apóstol Pablo, un apóstol que estaba preso, un apóstol que era perseguido, que estaba empobrecido, que había pasado muchas dificultades. Y ahí en la cárcel nos dice cuál es el secreto de la felicidad. Y el apóstol Pablo ahí en su carta, capítulo 4 a los Filipenses, versículo 10, mire lo que dice en esta versión textual, dice: en gran manera me regocijo en el Señor de que ya al fin haya revivido el interés que sentís por mí, el cual ya sentíais, pero faltaba oportunidad. No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Y mire, ¿cuál es el secreto según el apóstol Pablo? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el secreto de la felicidad no consiste ni en el tener ni en el no tener. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha dicho que la felicidad radica o en lo que se tiene, dicen los unos, los materialistas, o en lo que no se tiene, dicen los estoicos. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que la felicidad no se trata de si tienes o no bienes materiales, no se trata si tienes dinero, si tienes títulos, si tienes cosas, no. La felicidad se trata en una persona y en la persona de Cristo. Es estar en Él. Entonces el secreto de la felicidad no está en las cosas que tenemos o en deshacernos de esas cosas. Está en tener a Cristo en nuestro corazón. Él es la garantía de nuestra felicidad. Él es el secreto para que sea que tengamos o no tengamos, estemos felices. Y voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda tu época en la vida en la cual fuiste más feliz? Sí, todos recordamos y pensamos en nuestra niñez, cuando no teníamos nada, cuando no teníamos ni siquiera dinero en los bolsillos, no teníamos un trabajo, no teníamos bienes materiales, pero estábamos felices porque teníamos a nuestros padres. Ellos eran la felicidad, estar con ellos era la mayor alegría. Si tú tomas un niño de 1 añito, 2 añitos y le dices: mira, ¿qué quieres? ¿1,000 millones de pesos o tu mamá? ¿1,000 millones de pesos o tu papá? ¿El que va a escoger? Los papás. El dinero es pasajero, el dinero simplemente es añadidura. Pero nosotros hemos creído que es el dinero, que son las cosas las que nos dan felicidad. Y por eso el Señor nos decía que tenemos que ser como niños, aquellos que ven a sus padres como la alegría, como el gozo, estar con ellos, no importa si se hay o no se hay. No todos los niños están rodeados de riqueza.
Tal vez hay niños que viven en condiciones muy limitadas, sin embargo así son felices. Recuerdo mi propia niñez donde yo mismo fabricaba los carritos y los hacía ahí con madera y tomaba latas de gaseosa y las aplastaba y entonces los ponía ahí como rueditas y era tan feliz y jugaba hasta con las hormiguitas y los gaticos y los animales que había ahí en mi patio y no estaba pensando en los juegos de Play o Xbox y las cosas costosas. No, mi alegría era saber que estaba con mis padres. Esa es la verdadera felicidad. Hay un salmo que siempre me ha llamado la atención y es el Salmo 73. Porque el salmista empieza un dilema de eso. Él dice en su poema que tuvo envidia de los arrogantes, de los que prosperan. Ahí en el capítulo 73, verso 2 dice: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Así son los impíos, dice el verso 12, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Wow, él está diciendo, mira, son personas que se enriquecen y tuve envidia de ellos y quise ser como ellos. Pero sigue diciendo ahí en el verso 21, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. Dice el verso 23, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¡Wow! Y el versículo 25 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¡Qué palabra! ¡Wow! El salmista llegó aquí en una reflexión muy profunda. Él dijo, yo creí que la felicidad estaba en las riquezas, en tener todos los placeres del mundo. Y él dice, mi verdadera riqueza eres tú, Señor. Estar contigo es mi verdadera delicia, es lo que yo más deseo. Por eso el Salmo 23 dice, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. O como dice otra versión, el Señor es mi pastor, en Él tengo todo lo que necesito. Es hacer del Señor mi suficiencia. La verdadera felicidad empieza cuando yo comienzo a reconocer que Dios es toda mi riqueza, que mi verdadero tesoro, que mi verdadera riqueza es Él. Que Él es el secreto de mi alegría, que Él es el secreto de mi gozo, que si lo tengo a Él, lo tengo todo, que Él es lo que más necesito. El mismo Señor decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Y esa es la medida que lo tenemos a Él, que tenemos la seguridad de un gozo que nadie nos podrá quitar. Tal vez nos puedan quitar las cosas materiales, pero el gozo de nuestro Señor, la presencia de nuestro Rey en nuestro corazón, esa nada ni nadie nos la podrá quitar. Entonces el secreto de la felicidad no está en los bienes materiales que tú tengas. El secreto de una persona feliz es aquella que ha hecho de Jesús el centro de su vida. Es aquella que entiende que su verdadera riqueza, que su verdadero gozo es el Señor. Por eso el apóstol Pablo en toda su carta siempre dice, regocijémonos en el Señor. Y aquí mismo cuando empieza en la porción que estamos leyendo decía, me gocé en el Señor, en gran manera me alegré en el Señor. Porque es en el Señor donde podemos disfrutar la vida, es en el Señor donde podemos mantener el gozo en medio de situaciones tan difíciles. Porque cuando estoy en Cristo, en primer lugar, disfruto sanamente de lo que Dios me ha dado. Cuando tengo abundancia, cuando tengo los recursos, cuando tengo el dinero, cuando Dios me permite estrenar, cuando Dios me permite cambiar de auto o tener una casa más grande, yo puedo disfrutar sanamente. ¿Y por qué digo sanamente? Porque hay personas que las riquezas parecería que lo dañan. Es más, hay un pasaje en Proverbios donde le decía al Señor, Señor, no me des riquezas, no sea que me aparten de ti. ¿Cuántas personas que de pronto tienen riquezas? Esas riquezas han sido un instrumento para alejarse de Dios. Y hay alguien que dice, uy, la plata, ¿cómo lo dañó? No, la plata no es que lo haya dañado, sino que como su Dios era el dinero, como su Dios eran las riquezas, esas riquezas terminaron gobernando su vida, terminaron desviando su vida. Aquel que hace de Cristo su felicidad, las riquezas sencillamente son accesorios que son bendiciones, son añadidura. Y puede disfrutarlas sin que ellas dañen el corazón. Porque por otro lado, por mucho tiempo se nos ha dicho que la humildad es pobreza. Que una persona humilde es aquella que tiene un carro viejo, una casa muy sencilla, sin muchos recursos materiales. Esa es una persona humilde. No, la humildad no está en las cosas que se tiene. La humildad está en el corazón, cuando yo reconozco el señorío de Cristo, cuando yo vivo para Él. Entonces, si yo estoy en Cristo, mire lo que dice el verso 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más.
tengo hasta de sobra. Ahora he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta como agrado. Mire, claro, Pablo estaba feliz de la ofrenda que estaba recibiendo. Y él les decía, qué bueno que lo estén dando. Y no me alegro por la ofrenda, me alegro en el Señor porque ustedes hayan podido dar. Y mire cómo aquí él ve la ofrenda, dice, como un olor fragante delante del Señor, como un sacrificio que ofrecemos para Dios. Mira que aquí es donde está el secreto. Cuando uno está en Cristo, hace que aún las cosas que Dios nos dé tengan sentido. ¿Por qué? Porque no estamos felices por las cosas mismas, sino por el propósito de ellas. ¿Y cuál debe ser el propósito de las cosas que tenemos? Ya sea mi casa, ya sea mi auto, ya sea aún mis hijos, mi esposa, que ellos juntos glorifiquemos a Dios, que sean de gloria y honra para Dios. Entonces todas las riquezas que Dios nos pueda dar serán buenos y serán sanos para mi vida en la medida que glorifiquen el nombre de Dios. Es decir, mi gozo no está en la cosa como tal, sino en cómo ver que ella glorifique a Dios. Voy a poner un ejemplo, el auto que Dios nos ha permitido tener como familia. ¿Cuál es la alegría? No solamente por el auto, porque algún día, no sé, se cambiará o lo venderemos o no sé qué pasará. Pero ¿cuál es la alegría del auto? Es saber que podemos estar juntos como familia, es saber que podemos salir, es saber que ahora nos podemos reunir en el culto carro, podemos compartir como familia y eso también alegra el corazón de Dios. Entonces, más que alegre por el auto, es por la utilidad que tiene, es por el beneficio, porque si no, entonces vamos a idolatrar el auto. Entonces hay personas que viven para su carro y el día que se lo rayan, el día que le pasa algo, es más, ni lo usan, ni lo gastan, ni lo sacan porque, ay, se me daña el auto, ay, se me acaba el auto. No, el auto tiene su valor, tiene su importancia, tiene su gozo en la medida que yo lo utilizo para el propósito para el cual lo he adquirido. ¿Y cuál es el propósito? En primer lugar, honrar al Señor. Entonces, ¿qué es lo más lindo de tener un auto? Saber que puedo escuchar alabanzas para Dios, saber que podemos compartir con mi familia, saber que podemos alcanzar, viajar, hacer obra misionera, ir a predicar a muchos lugares en la medida que yo cumplo el propósito de Dios, que glorifico a Dios en Él. En ese momento, ese auto es mi alegría. Lo mismo mis finanzas. ¿Cuál es nuestro sueño? Y por eso aún quisiéramos tener un poco más, pero no para enriquecer nuestras cuentas, no para decir, mira cómo están aumentando todos los días. No, porque tenemos sueños de ampliar la iglesia, ampliar un colegio que Dios nos ha permitido tener y tener muchas cosas, alcanzar. Tenemos muchas metas, pero no para enorgullecernos nosotros, sino para que este dinero glorifique el nombre del Señor. Que sea sacrificio, sea ofrenda, que podamos decirle, Señor, qué bueno servirte. Mire, para los que me conocen y aún mi familia misma es testiga, que yo no tengo ningún problema en entregar todo de mí. He entregado mis mejores años, mi mejor tiempo, porque el tiempo invertido en el Señor no es en vano, porque todos los recursos invertidos en Dios es la mejor inversión, es la verdadera alegría. Y cuando con nuestro diezmo y ofrenda podemos contribuir a la obra del Señor para que esta iglesia se sostenga, ¡qué alegría, qué gozo! Es más, déjeme aclararle un versículo que generalmente está aquí en este texto, que muchos lo citan y a muchas personas se les está diciendo. Generalmente tú encuentras este versículo como una promesa que se dedica ahí en un forward o en una linda imagen o en una linda reflexión. Y es el versículo número 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta es una promesa muy linda, es muy hermosa. Sin embargo, a veces la sacamos de contexto, porque ¿a quién es esa promesa? ¿A quién es la promesa que Dios va a proveer, que Dios va a sostener? Aquellos que utilizan sus riquezas para glorificar el nombre de Dios. Entonces, no es una promesa para todo el mundo, no es porque si yo leo este versículo o lo pego ahí en el espejo, ya Dios me va a proveer conforme a sus riquezas. No, ¿a quién el Dios les va a proveer? A aquellos que están usando sus riquezas para extender el reino de Dios. Son aquellos que honran a Dios, que Dios los guarda, que Dios los protege. Son aquellos que honran a Dios, que Dios les provee, que Dios les sostiene, que Dios cubrirá todo lo que les hace falta. Y por eso este texto está en el contexto de las personas que están ofrendando, están ayudando al apóstol Pablo a la extensión del reino. Porque aquí aprendemos el segundo elemento. Y es que pasa cuando entonces no tengo, cuando me hace falta. Y cuando me hace falta es saber que Dios me sostiene. Y así como mi alegría no está en el tener, mi tristeza tampoco debe estar en el no tener. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Por ejemplo, en la familia tenemos un bebé de solo un año. Y si tú le preguntas al bebé, ¿cuánto dinero tiene el bolsillo? Pues ni bolsillos tiene. Mucha de la ropita que él tiene ni siquiera tiene bolsillos. Sin embargo, él es feliz. ¿Ahora necesita plata? No, porque lo tiene todo en sus padres. Entonces, todo lo que le falte, ya sea pañales, ya sea leche, ya sea comida, lo tiene en nosotros. Entonces, no importa si tal vez en ese momento él no tiene plata en efectivo. Tiene unos papás que proveen todo. Y eso mismo pasa cuando tenemos a Dios como el centro de nuestra vida. Puede ser que a veces no tengamos nada, que no tengamos recursos, que tal vez no tengamos trabajo, pero si lo tenemos a Él, es la fuente de la provisión.
Filipos era una ciudad donde la economía era muy escasa. No eran personas muy ricas. Las personas que vivían allí eran personas con recursos muy limitados. Así que esa ofrenda que mandaron a Pablo era un sacrificio muy grande. Y el apóstol Pablo reconoce eso. Le dice, mire, ustedes me han sostenido, ustedes me han ayudado, ustedes han estado conmigo colaborándome, aunque ustedes mismos no tienen mucho. Y Pablo sabía que el darle a él una ofrenda era sacrificar de sus recursos, era descompletar de sus recursos personales para comer, para mantenerse. Y por eso él entiende que este es un sacrificio. Pero él les dice, mire, ustedes han honrado el nombre del Señor. Es sacrificio grato delante de Dios. Y por eso Dios mismo les va a guardar. El Señor les va a proveer. El Señor les va a completar lo que haga falta. Yo sé que han sacrificado por mí. Yo sé que han descompletado de sus recursos personales. Sin embargo, el Señor les proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Qué bueno saber que la economía no depende de nuestros recursos. Qué bueno saber que nuestro bienestar no depende de lo que nosotros podamos alcanzar, lograr o tener, sino que nuestros recursos, nuestro bienestar depende de las riquezas infinitas de Cristo. ¿Sabes? No hay dinero humano que aguante. En estos tiempos de pandemia, muchas personas se le acabaron los ahorros. En estos tiempos de pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo, sin fuente de recursos. Sin embargo, aquellos que confían en el Señor, Dios les proveerá, porque dice la palabra que no he visto justo desamparado, ni que de su descendencia mendigue pan. Entonces, en medio de la escasez, en medio de esos momentos difíciles, podemos ver la provisión de Dios. Y por eso el apóstol Pablo 2 veces repite en esta porción diciendo, he aprendido a estar en abundancia y no dejar que la abundancia dañe mi corazón. Y he aprendido a estar en escasez. ¿Y por qué he aprendido a estar en escasez? Porque todo lo puedo en Cristo. Entonces, en Cristo podemos entender que las riquezas tienen un propósito y es glorificar el nombre de Dios. Y en Cristo entendemos que la escasez no es la tribulación, que los momentos de necesidad no son momentos de angustia. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos sostiene, porque Él es el que nos provee y Él obrará milagros en nuestras vidas. Él obrará milagros y traerá los recursos que tú y yo necesitamos. Y por eso estar en Cristo, Él primero me enseña que las cosas son valiosas en la medida que sean usadas para la honra de Dios. Y segundo, que en los momentos difíciles yo puedo ver su obra, puedo ver Él obrando su perfecta voluntad, puedo ver Él proveyendo, puedo conocer a ese Dios proveedor, a ese Dios sustentador, a ese Dios que es mi pastor y nada me faltará. Por otra parte, puedo ver la fortaleza de Dios. Por eso dice la Biblia, Dios me fortalece. Cuando yo estoy en Cristo, cuando vivo pegado a Él, el dinero no me daña, las riquezas no me dañan, los bienes materiales no me dañan. Pero tampoco la necesidad me daña, porque Dios me fortalece, ya sea para estar saciado como para padecer necesidad. Mire, estos meses ha sido muy difícil como iglesia. Claro, ya casi 6 meses sin reunirnos. Y yo sé, para muchas personas no es fácil. Tal vez hay iglesias grandes donde tienen recursos grandes, pero nosotros vivimos de recursos muy pequeños. Y cada mes hemos visto los milagros de Dios. Para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagar el tema de las prestaciones sociales, que no son fáciles. Y en estos días mi esposa me decía que me admiraba, porque admiraba cómo Dios en los momentos más claves proveía lo que necesitábamos. Y ella me decía, amor, tú le pides a Dios y Dios te da. Así que como familia hemos visto los milagros de Dios. Milagros en a veces no tener nada y ver cómo Dios de la noche a la mañana trae su provisión en el momento justo, con justo lo que necesitábamos. No hay nada más lindo que ver cómo Dios sostiene. No hay nada más lindo que ver cómo Dios sustenta, cómo Él conoce nuestras necesidades. Mira, el Señor Jesús le decía a los discípulos que si el Padre cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Les dice el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y si Dios cuida de toda la naturaleza, ¿no cuidará de ustedes, hombres de poca fe? Qué bueno saber que estar con el Señor es estar seguros, porque Él es nuestra provisión, porque Él es nuestra ayuda, porque Él es nuestra seguridad. Entonces, no permitas que la riqueza te dañe, ni que la escasez te arruine el corazón. Sino dile, Señor, como el apóstol Pablo, yo entiendo que el secreto de la verdadera felicidad está en tenerte a ti. Si estoy contigo, tú me haces feliz. Tú eres mi gozo y ese gozo sostiene mi vida y ese gozo me fortalece en los momentos de la abundancia, pero también en los momentos de la escasez. Cuando se tiene mucho o cuando no se tiene nada. Cuando Dios nos dé la posibilidad de tener una iglesia así grande, enorme y nos podamos volver a reunir y haya que hacer fila por tantos autos y tantas personas, pues estaremos felices porque el Señor es nuestra felicidad, no las cosas, no las idolatramos. Yo no idolatro tener una iglesia grande, ni tener el auto más costoso, ni tener la cuenta bancaria mucho más llena. No, para mí esa no es mi alegría es el Señor. Así que sea que tenga la cuenta con dinero o no la tenga con dinero, mi alegría sigue siendo el Señor.
Porque si la tengo llena de dinero, ese dinero será para glorificar el nombre de Dios. Y si no tengo nada, pues yo sé que Dios proveerá en el momento justo lo que necesitamos. Y nada ni nadie robará el gozo, robará la alegría de nuestro corazón. Y podremos ver esos milagros como familia. Y yo sé, yo sigo soñando y soñamos con muchas cosas grandes. Y a veces mi esposa me dice, pero ¿cómo haces tú negocio sin dinero? Yo digo, sí, porque no son mis recursos, son los recursos del Señor. Y yo pienso en que el Señor es el que va a proveer. Y si es su voluntad, pues Él abrirá camino. Y si es su voluntad, Él traerá la provisión. Y si es su voluntad, veremos sus milagros perfectos. Yo no sé cómo ha sido estos meses. Y no sé si estos momentos de escasez, de angustia, hayan robado el gozo de tu corazón. Yo te invito para que te vuelvas a Cristo, para que te unas a Él. Diga, Señor, yo te necesito es a ti. Yo necesito un trabajo, yo necesito dinero. Más que eso, más que dinero, trabajo, que vendrá por añadidura. Te necesito a ti, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi primera necesidad no son las cosas, mi primera necesidad eres tú. Te necesito en mi familia, te necesito en mi casa, en mi hogar, porque tú traes la alegría. La alegría no se trata de traer un televisor nuevo a la casa. La alegría no consiste en comprar muebles nuevos. La alegría consiste que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Cristo sea el centro de nuestro hogar. Pero también hay una aplicación como iglesia. Tal vez a veces pensamos que no tenemos la forma de reunirnos, que no tenemos un auditorio grandísimo, que tal vez otras iglesias sí lo tienen y ya se están reuniendo. Y yo les decía, si tenemos eso o no, ¿qué importa? Lo importante es que tenemos a Cristo en medio de nosotros. Lo importante es que Él es el centro de nuestra vida, que esta iglesia no se sostiene por el pastor. Porque yo no soy el pastor, yo simplemente soy un pastor oveja. El pastor es el Señor. Si yo fuera el pastor, todo les falta. Pero el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es el centro de esta iglesia. Así que sea que estemos en un auditorio grande, lleno de bendiciones, wow, maravilloso, nos vamos a gozar porque el Señor sigue siendo la alegría. O si no tenemos nada, también el Señor sigue siendo la alegría. Porque la alegría no está en las cosas, en lo que tenemos o no tenemos. La alegría está en nuestro Señor, en que lo hacemos para Él. Ese es nuestro gozo, es saber que estamos usando nuestra vida y los recursos que Dios nos da para glorificar el nombre de Dios. Por eso lo mejor de mi capacidad, ya sea como expositor de la palabra, ya sea como músico, adorador, es para glorificar el nombre de Dios. Todo mi esfuerzo es para Él. Aún las redes sociales, ¿para qué las usamos? Para glorificar el nombre de Dios. Si no, no tiene sentido. No las usamos para glorificarnos a nosotros mismos. Las usamos para glorificar el nombre de Dios. Yo sé que todos tenemos algo ahí en nuestra casa. La pregunta es, ¿eso que tú tienes para quién es? ¿Para glorificarte a ti? ¿Para envanecerte a ti? ¿O lo tienes para glorificar el nombre de Dios? Qué bueno que tú le digas, Señor, yo te rindo mi ser. Yo te rindo todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que tú me has dado. Si una casa, si un auto, si un buen salario, Señor, yo quiero que todo glorifique tu nombre, que todo se rinda a ti. Y yo sé, Señor, que si algún día me falta, tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Porque confiamos en ti, porque solo a ti la gloria, solo a ti la honra. Entonces, la felicidad no consiste en si tengo cosas o no las tengo. La felicidad consiste en tener a Cristo, en hacer de Él mi gozo, estar en Él y entender que Él es la fortaleza de mi vida. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí este versículo responde o completa esa idea, porque está diciendo, todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo, así lo tenga todo, no seré feliz. Pero cuando estoy en Cristo, sea que tenga o no tenga, la felicidad siempre estará. Y así como el apóstol Pablo, en medio de la cárcel, en medio de esa situación difícil, él estaba feliz. ¿Por qué? Porque estaba con Cristo y por eso podía gozarse, por eso podía alegrarse, por eso mantenía su gozo intacto. Porque su gran secreto es el secreto para todos. Es el secreto de tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Así que vive este secreto. El secreto de Cristo. Comparte este secreto. Dile al que está al lado, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, te tengo el secreto para ser feliz. Y alguien te va a decir, ¿cuál? ¿El baloto? Dijo, no, el secreto es más grande que el baloto, es tener a Cristo en tu vida. Si Él está en tu vida, Él es la verdadera felicidad. Él hará que tu vida, que tu familia tenga sentido, tenga propósito. Y sea que tengas o no tengas, Dios será la fuente de tu vida. Dios será tu amparo. Dios será tu fortaleza. Será tus ojos. Señor, gracias por llamarnos a ti. Gracias, Señor, porque nos invitas a tu presencia. Gracias, Señor, porque estar contigo trae fortaleza, trae bendición, trae ayuda. Porque tú eres nuestro respaldo. Entendemos, Señor, que separados de ti no podemos, pero que contigo, Señor, podemos pasar los momentos difíciles o los momentos de abundancia, sabiendo, Señor, que todo obrará para bien, sabiendo que tus propósitos se manifestarán.
Señor, entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos delante de ti. Nuestra riqueza, nuestros recursos, queremos hacer que ellos glorifiquen tu nombre, porque entendemos, Señor, que nuestras riquezas, serán valiosas en la medida que te glorifiquen a ti, en la medida que honren y den honor a tu nombre, en la medida, Señor, que sirvan para cumplir tus propósitos, ya sea como familia para estar más unidos, o ya sea para el extendimiento de tu iglesia, Señor. ¿De qué sirve tener riquezas si estamos peleando por ellas? ¿De qué sirve tener un televisor si estamos agarrados a ver quién es el que toma el control? Señor, que ninguna riqueza se vuelva nuestro ídolo, que ninguna posesión se vuelva el centro de la atención de nuestra vida, sino que seas tú, Señor, el centro de nuestro corazón, que vivamos para ti, que vivamos para darte la gloria, que todo lo que tenemos y todo lo que somos te rinde a ti adoración, te rinde a ti alabanza. Por eso, Señor, en esta mañana glorificamos tu nombre y proclamamos que tú eres grande, que tuya es toda la gloria, que tuya es toda la honra, que tuya es toda la alabanza, Señor. Y así como dijo el apóstol Pablo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a ti la gloria, Señor. Solo a ti la honra. Te adoramos, Señor. Glorifícate, Señor, en cada familia de la iglesia. Glorifícate en cada corazón, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos, Señor. Sea que estén en abundancia o sea que estén en escasez. Señor, todos necesitamos de tu gracia. Todos dependemos de ti, Señor. Si nos separamos de ti, confiando en las riquezas, es la peor decisión. Es lo peor que podamos hacer. Porque seguimos dependiendo de ti. Sea que tengamos o no tengamos, lo importante es tenerte a ti. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si estamos contigo, nada nos faltará. Tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra bendición, la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestro gozo. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y que todos podamos ver tu gracia y tu presencia en medio de nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.